Bueno, cuando la quinta información que podemos obtener de una ecuación química balanceada es el volumen de los gases. Como bien lo dice allí, aplica para todas las sustancias que se encuentran en estado gaseoso, única y exclusivamente para sustancias en estado gaseoso. ¿Listo? Entonces aquí, en esta ecuación con la que estamos trabajando, todas las sustancias están en estado gaseoso. Por esa razón, pues a todas ellas les podemos determinar el volumen de cada gas. ¿De dónde partimos para seleccionar el volumen o para determinar el volumen? Prácticamente del hecho de que de las condiciones normales de todos los gases, ¿sí? En un gas ideal se ha determinado que en un mol de cualquier gas, llámese como se llame, en este caso tenemos etano, oxígeno, dióxido de carbono, agua, todas en estado gaseoso. Entonces, un mol de cualquier gas va a ocupar un volumen de 22,4 litros, ¿sí? Un mol de cualquier gas, y sin importar cuál sea este, va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Entonces, como la ecuación balanceada nos está proporcionando la cantidad de moles que ya dijimos ayer, que era ese factor estequiométrico, pues podemos determinar en cada caso el volumen involucrado de cada gas. Entonces vamos a empezar con con el etano, perdón. ¿Cuántas moles de etano dijimos que tenía o que nos mostraba la ecuación? Chicos, ¿cuántas moles de etano tenemos en la ecuación? Dos. Ojo que estamos hablando de moles, no de gramos. Las moles están dadas por el factor estequiométrico que es este, por el coeficiente estequiométrico. Dos. Entonces simplemente decimos que 2 moles de etano, que tenemos 2 moles de etano, y ya sabemos que un mol de cualquier gas, en este caso lo colocamos en la parte de abajo porque vamos a cancelar. Entonces, un mol de etano, en este caso, ocupa un volumen de 22,4 litros. Un mol ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que es la relación que tenemos para determinar las moles de cualquier gas. Cancelamos moles y moles y el resultado obviamente lo vamos a expresar en litros porque es volumen. Volumen. En este caso sería 2 por 22,4 dividido en 1. 2 por 22,4 dividido en 1. Muy bien, Sofía. Y las demás que ya hicieron la operación, 44,8 litros. 44,8 litros de etano. Y ahí tenemos nuestra eh, nuestro primer volumen, el volumen correspondiente al etano en la reacción. Vamos a pasar ahora con el del oxígeno. ¿Cuántas moles de oxígeno tenemos en esta reacción? Muy bien, 7. Es el coeficiente de balanceo. 7 moles de oxígeno. Y la relación es exactamente la misma porque aplica para todos los gases. Entonces, 22,4 litros de oxígeno corresponden al volumen ocupado por un mol de oxígeno.
Entonces, ¿cuánto sería el volumen de oxígeno? Muy bien, para los que ya hicieron su operación, 156,8 litros de oxígeno. 156,8 litros. Ese es el volumen correspondiente al oxígeno. Pasamos ahora con el dióxido de carbono. Entonces, partimos de ¿cuántas moles? 4, muy bien. 4 moles. 4 moles de CO2. Y lo vamos a multiplicar por el mismo factor, 22,4 litros. Esto no cambia, vuelvo y repito que es para cualquier gas de CO2 que ocupa un mol de CO2. ¿Ok? Lo mismo, cancelamos moles y moles, multiplicamos 4 por 22,4 y eso nos da 89,6, muy bien, 89,6 litros de CO2. Ya tenemos el volumen de 3 de las sustancias. Y ahora vamos a determinar el volumen del agua. En este caso, ¿tenemos cuántas moles? 6, muy bien. 6 moles de agua igual 22,4 litros de agua que corresponden a un mol. Es el volumen ocupado por un mol de agua en condiciones normales. Ok, cancelamos moles con moles y el resultado es 134, muy bien, 134,4 litros de agua. Bueno, ya hemos determinado los volúmenes para todas las sustancias involucradas en esta reacción química. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Ok, entonces, la pregunta, ya. Sí, siempre 22,4 litros, porque es que ese es un valor que ya fue establecido en condiciones normales. Cuando vimos leyes de los gases hablamos de ese valor y dijimos que un mol de cualquier gas a 273 Kelvin de temperatura y una atmósfera de presión ocupa un volumen de 22,4 litros. Por esa razón, siempre se trabaja con 22,4 independientemente, como les dije hace un rato, de la cantidad del gas del que estemos hablando. Aplica para todos los gases en condiciones normales. ¿Cómo lo expresamos? Entonces recuerden que venimos expresando estas características o lo que encontramos en cada ecuación con un texto, ¿cierto? Entonces decimos que, permítanme un segundo. Ah, se necesitan, en este caso, en volumen, ¿cierto? 44,8 litros de etano y 156,8 litros de agua, perdón, de oxígeno
para reaccionar y producir, para reaccionar y producir 89,6 litros, coloquémoslo aquí abajo, 89,6 litros de dióxido de carbono, o en letras, en símbolos, perdón, fórmulas o en letras, de dióxido de carbono y 134,4 litros de agua. De esa manera lo expresamos. Entonces, es la relación que tenemos en nuestra ecuación en términos de volumen. Entonces, se necesitan 44,8 litros de etano y 156,8 litros de oxígeno para reaccionar y producir 89,6 litros de dióxido de carbono y 134,4 litros de agua. ¿Listo? Entonces, por favor, tomamos el apunte de esta quinta información y ya pasamos a hablar de las relaciones estequiométricas. Tenemos entonces todas las características o toda la información que se puede sacar de una ecuación balanceada. Sin embargo, en los cálculos estequiométricos no vamos a necesitar sacar la información siempre de todas las sustancias que hacen parte de una reacción o que están expresadas en una ecuación química. Solamente vamos a necesitar algunas y no todas las veces van a ser, digamos, el mismo tipo de unidad. Eso lo vamos a ir mirando más adelante. Lo que más ponemos en práctica es eh, las expresiones en moles, que ya las vimos en el caso 3, en el punto 3, la expresión en masa relativa, que la vimos en el punto 4, y la expresión en volumen, que la tenemos aquí en este punto 5. Pero pues vamos a mirar cómo aplica esto ya para en términos de cálculos. Colocamos entonces un subtítulo que diga relaciones estequiométricas. Relaciones estequiométricas. Estas relaciones son las que nos van a permitir identificar la cantidad de producto o de reactivo que necesita una cantidad específica, porque cuando vimos en la anterior, pues hablamos todos, ¿sí? Y de lo que nos arroja la reacción. Pero en este caso es cuando ya nos piden un valor específico en moles, en términos de gramos, en términos de litros. Eso se expresa a través de las relaciones estequiométricas. La primera relación que vamos a ver, la que vamos a revisar el día de hoy, es la relación mol-mol. ¿Sí? Relación mol-mol. ¿Por qué se llama relación mol-mol? Porque nos dan una sustancia de partida, un dato de partida, y esa sustancia está expresada en moles, ¿sí? Está expresada en moles. Y de igual manera nos solicitan o nos piden en el ejercicio que la sustancia o el resultado, la respuesta que necesitamos dar también sea en moles. Por eso se llama relación mol-mol. Entonces, nos dan datos en moles y nos piden la respuesta en moles. Eso es básicamente. Tomamos el apunte de la descripción de la relación mol-mol y ya vamos a mirar un par de ejercicios sobre esta relación. Bueno, vamos a revisar entonces, como les dije, dos ejercicios de la relación
mol. Entonces, por favor, muy atentos, poniendo atención. Al final les doy el espacio para que tomen los apuntes, pero por favor, muy pendientes de la explicación para que logremos entenderla. Igual, de las relaciones estequiométricas, la relación mol-mol es la más sencilla de todas. Entonces, dice, el ácido clorhídrico se oxida con dióxido de manganeso. Esa es una información que nos están dando, ¿cierto? Luego nos preguntan, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico? ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico se necesitan para formar 0,75 moles de gas cloro? ¿Cuántas moles de ácido clorhídrico se necesitan para formar 0,75 moles de gas cloro? Y obviamente nos deben dar la ecuación, porque nosotros no conocemos la reacción. En este caso tenemos una reacción de doble sustitución y es importante pues que nos den la ecuación ya que no conocemos como todo el proceso para la formación de las sustancias. Listo, ya tenemos nuestro ejercicio. ¿Cómo verificamos que es una relación mol-mol? Fíjense, la pregunta, ¿cuántos moles? Nos están preguntando moles. Y el dato que nos están dando también está en moles, ¿cierto? 0,75 moles. Entonces, cuando la pregunta y la información que nos dan y lo que nos piden igual está en moles, es una relación mol-mol. Bueno, lo primero que debo hacer en todo ejercicio es eso, identificar la relación con la que esperan que yo responda. Ahora sí, para solucionar mi problema, entonces voy aquí con el paso a paso. Lo primero que debo hacer es verificar el balanceo de la ecuación. Verificar el balanceo de la ecuación. Entonces, aquí fácilmente nos podemos dar cuenta que la ecuación está balanceada, tiene los coeficientes de balanceo, pero igual debemos verificarlo o en su defecto, si no está balanceada, hacer el balanceo. Entonces, aquí vemos manganeso 1 y 1, seguimos con el cloro. Aquí hay 4, de acuerdo a lo que nos está mostrando la ecuación, este 4 nos afecta al cloro. Aquí 2 y 2 serían de igual manera 4. Seguimos con el hidrógeno. 4 hidrógenos aquí y 2 por 2, 4 hidrógenos de este lado. Oxígenos 2 y este 2 me afecta a todo, por lo tanto aquí también tengo 2 oxígenos. Mi ecuación está perfectamente balanceada. En segundo lugar, debo identificar las sustancias involucradas en el ejercicio. Identificar las sustancias involucradas en el ejercicio. No toda la ecuación ni todas las sustancias hacen parte del problema. En el enunciado tengo que buscar las dos sustancias. ¿Cuáles son esas dos sustancias? De quien me dan la información, de quien me están dando el dato numérico. Esa es una. ¿Y cuál es la otra? De quien me están pidiendo la información. ¿Sí? Básicamente son esas dos. De quien me dan la información y de quien me piden información. ¿De quién me están dando la información? ¿De quién me dan el dato numérico? Vemos el ejercicio, muy bien, Giselle, del cloro, ¿cierto? Aquí nos dicen 0,75 moles de gas cloro, 0,75 moles de gas cloro. Entonces, en mi ecuación tengo que buscar el cloro y en este caso está aquí, ¿cierto? Ahí tenemos el cloro. Entonces, esa es una de mis sustancias involucradas. Entonces, aquí seleccionamos la sustancia involucrada. ¿De quién me están pidiendo la información? ¿De quién tengo que dar la información o la respuesta en este caso? Muy bien, Sofía, de HCl o ácido clorhídrico. Muy bien, Camila, que ese es el nombre. Debo dar la información
del ácido clorhídrico. Entonces aquí lo tengo, ya me habían dado la fórmula. Perfecto. Selecciono, identifico cuáles son las sustancias que están involucradas en mi problema. Ahora, ¿qué quiere decir esta relación que tengo aquí en la ecuación? Que necesito 4 moles de ácido clorhídrico para producir un mol de cloro. Por eso está este 1 acá. Ustedes saben que el 1 nunca se coloca, pero simplemente es para que tengamos en cuenta que cuando no hay ningún número equivale a 1. Entonces, la ecuación me está diciendo que necesito 4 moles de ácido clorhídrico para producir un mol de gas cloro. ¿Por qué no seleccionamos este de acá? ¿Por qué no seleccionamos esta de acá si también tiene cloro? A ver qué se les ocurre. Ok, porque no es solo cloro. Y este compuesto no se llama cloro, se llama cloruro de manganeso, ¿cierto? O dicloruro de manganeso. Es donde nosotros debemos identificar cuando tengo un elemento solo, cuando tengo un compuesto, y si es un compuesto, si es un ácido, una base, una sal o un se me fue, o un óxido. Entonces tengo que mirar, esa es la parte inicial, por eso les decía que en este periodo todo iba a ir encadenando una cosa con otra. Miramos los tipos de compuestos, miramos los tipos de reacciones, entonces dijimos que esta reacción era de doble sustitución. Miramos el balanceo de la ecuación, entonces miramos que la ecuación esté perfectamente balanceada para llegar a este punto, a resolver ejercicios de estequiometría. Entonces, en este caso me dijeron gas de cloro, solamente es cloro. No me dijeron cloruro de manganeso, no tiene que haber otro compuesto, sino únicamente el elemento cloro. Listo, entonces les decía que 4 moles de ácido clorhídrico me producen un mol de cloro. Y vamos al tercer paso, que es ya la resolución del ejercicio. Es cómo resolvemos el ejercicio. Partimos del dato numérico que nos da el problema y lo multiplicamos por el factor de conversión que nos da la ecuación. ¿Ok? Partimos del dato numérico que nos da el problema y lo voy a multiplicar por un factor de conversión que lo voy a sacar de la ecuación. La ecuación es la que me va a dar el factor de conversión. Entonces, ¿cuál es el dato numérico que me da el problema? ¿Cuál es el valor? 0,75 ¿qué? ¿Moles de qué? Es completo. 0,75 moles de cloro. Perfecto. Entonces, eso es lo primero que escribo. 0,75 moles, moles de cloro, ¿no? Eso es el dato que me está dando el problema. Y lo voy a multiplicar por el factor de conversión. ¿De dónde va a salir el factor de conversión? De la ecuación. La ecuación me dice que 4 moles de ácido clorhídrico producen una mol de cloro, ¿cierto? 4 moles de ácido clorhídrico producen una mol de cloro. Eso lo escribo aquí, pero en forma de factor. Y el valor la variable que tenga acá, en este caso moles de cloro, lo voy a colocar abajo para cancelar. Entonces me dice que es un mol de cloro, ¿cierto? Eso es lo que dice la ecuación. Un mol de cloro. Lo coloco en la parte de abajo porque voy a cancelar. Y en la parte de arriba el otro compuesto. 4 moles
de ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces, 4 moles de ácido clorhídrico producen 1 mol de cloro. Eso es lo que coloco como factor de conversión. Ahora simplemente cancelamos moles de cloro con moles de cloro y hacemos la operación, es decir, 0,75 multiplicado por 4 y dividido en 1. Siempre multiplicamos por el de arriba y dividimos por el de abajo. 0,75 por 4 dividido en 1. Eso nos da, muy bien, 3. 3 moles de ácido clorhídrico. 3 moles de ácido clorhídrico. Y ya hemos resuelto nuestro problema, porque nos preguntan cuántas moles de ácido clorhídrico van a producirme 0,75 moles de cloro. Entonces, 3 moles de ácido clorhídrico me producen 0,75 moles de cloro. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, en caso de que la ecuación no esté balanceada, debemos balancearla porque de lo contrario todo nos queda mal. Por eso al inicio hablábamos de que es de una ecuación perfectamente balanceada. Casi siempre que tengamos este tipo de ejercicios y tengamos ecuaciones sin balancear, el balanceo va a ser por tanteo, no por oxidorreducción, porque pues obviamente sería muchísimo más complejo el desarrollo de todo el ejercicio. Entonces el balanceo en caso tal sería por tanteo. Ya pues si se requiere y si no hay otra opción y toca oxidorreducción, pues igual, pero sí la ecuación debe estar balanceada, siempre. ¿Listo? Si no hay preguntas, vamos a tomar el apunte. Igual si hay preguntas, las pueden seguir haciendo mientras van tomando el apunte. Vamos a ver un segundo ejemplo de relación mol-mol. Bueno, aquí ya no voy a anotar el paso a paso porque lo vimos en el ejemplo anterior. Pues en este caso es ya ponerlo en práctica. Entonces nos preguntan cuántas moles de nitrógeno son necesarias para que reaccionen con 0,75 moles de hidrógeno en la producción del amoníaco. Y nos dan la ecuación balanceada. ¿Cuántos moles de nitrógeno son necesarias para que reaccionen con 0,75 moles de hidrógeno en la producción del amoníaco? Nos dicen la ecuación balanceada es, a pesar de que nos digan que la ecuación balanceada, pues es necesario que nosotros confirmemos el balanceo de esa ecuación. Entonces empezamos por el nitrógeno. Efectivamente, aquí tenemos 2 átomos de nitrógeno. De este lado también tenemos 2 nitrógenos. Hidrógenos, entonces aquí 3 por 2, 6 hidrógenos. Y acá 2 por 3, 6 hidrógenos. Entonces, nuestra ecuación está balanceada. Lo siguiente que les dije que hacíamos era buscar o determinar cuáles son las sustancias que están involucradas. ¿Qué sustancias tenemos involucradas? Recuerden que es de quién me preguntan y de quién me dan la información. Muy bien, el nitrógeno es una de las sustancias, porque del nitrógeno me están preguntando, ¿cierto? Me dicen cuántas moles de nitrógeno, entonces es una de las sustancias involucradas. ¿Y cuál sería la otra? Muy bien, hidrógeno. Muy bien, hidrógeno. Esa es la otra sustancia que está involucrada. ¿Por qué? Porque me están dando el dato del hidrógeno. Fíjense que aunque me diga que en la producción del amoníaco ni me están preguntando ni me están dando información, ¿sí? Ni me están dando el dato numérico. Solamente nombran que obviamente estas dos sustancias reaccionan para producirme amoníaco. Eso es lo que dice el ejercicio.
Como el dato me lo dan en moles y la pregunta es en moles, la relación es mol-mol. Listo. Vamos ahora entonces a la resolución del ejercicio. Ya tengo mis sustancias involucradas. Parto del dato numérico. ¿Cuál es el dato numérico que me están dando? Muy bien. 0,75 moles de hidrógeno. 0,75 moles de hidrógeno. Moles de hidrógeno. Muy bien. Y lo voy a multiplicar por el factor que me da la ecuación. ¿De dónde saco el factor? De las dos sustancias involucradas. Entonces me dicen que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. Un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno. ¿Cuál coloco en la parte de abajo? Vanessa dice un mol de nitrógeno. Y él dice 3 moles de hidrógeno. ¿Por qué 3 moles de hidrógeno, Giselle? Porque nos dice que es 0,75 moles de hidrógeno, entonces se debe cancelar. Perfecto. Para poder cancelar las moles de hidrógeno, aquí abajo debo colocar las moles de hidrógeno. No puedo decir que es un mol de hidrógeno porque la ecuación me dice que son 3. La ecuación me está diciendo claramente que las moles de hidrógeno son 3. Entonces, así mismo lo escribo, ¿cierto? 3 moles de hidrógeno. Y de nitrógeno sí tengo un mol, porque aquí no hay ningún número, entonces equivale a 1. Un mol de nitrógeno va en la parte de arriba. Un mol de nitrógeno, la parte de arriba. Hacemos la cancelación, moles de hidrógeno con moles de hidrógeno. Tienen que ser las mismas para poderlas cancelar. Y determinamos las moles de nitrógeno. Entonces, en este caso es 0,75 por 1, siempre multiplicamos por el de arriba y dividimos por el de abajo. Muy bien, Camila. Entonces, nuestro resultado es 0,25 moles de nitrógeno. 0,25 moles de nitrógeno. Y entonces lo que estoy diciendo es que 0,25 moles de nitrógeno reaccionan con 0,75 moles de hidrógeno. ¿Sí? 0,25 moles de nitrógeno reaccionan con 0,75 moles de hidrógeno para producir amoníaco. Es lo que nos está planteando el ejercicio. De este segundo ejemplo, ¿tenemos alguna pregunta? Aprovechen si tienen alguna duda y pregunten de una vez, porque ya después cambiamos de relación estequiométrica y pues a pesar de que el procedimiento es casi el mismo, de todas maneras, no es exactamente igual. ¿Listo? Entonces, si nos quedó totalmente claro, tomamos el apunte. Si no, pues igual, si hay lugar a preguntas, las pueden hacer, aprovechando porque ya después vamos a ver otra reacción, otra relación estequiométrica distinta. Bueno, como les decía, esta es la primera de 6 relaciones estequiométricas. Es la relación estequiométrica más sencilla porque solamente tenemos que fijarnos en el coeficiente de balanceo de la ecuación, que es el que nos muestra los moles de cada una de las sustancias. Ya, bueno, a partir de la próxima semana estaremos viendo las otras relaciones estequiométricas.
Vuelvo y repito, la forma de solucionar los ejercicios siempre va a ser la misma. Lo que vamos a tener que variar es la unidad en la que vamos a estar trabajando. Espero que esta parte pues haya quedado totalmente comprendida y nos encontramos entonces nuevamente el día martes para continuar con este tema de estequiometría. No sería más por el día de hoy, chicos, que tengan excelente resto de día, un muy feliz fin de semana, que Dios los bendiga y que descansen. Chao a todos.